that's equally valuable. Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Mirando al Horizonte. Empezamos. En España sufre depresión en torno a 2 millones de personas y ansiedad se habla de hasta un 40%. Empleamos de media 74 horas semanales usando contenido digital. Al día, más de las 8 horas recomendadas en dormir. De hecho, perdemos horas de nuestro sueño y descanso mirando nuestros dispositivos digitales. Movemos nuestras vidas en torno a las redes sociales, con ese afán de compartir todo lo que hacemos, siempre intentando que nuestro contenido muestre algo que despierte el interés suficiente para que nos otorguen el esperado like. Tenemos sobreinformación, mucha de ella convertida en fake news. Somos esclavos de internet y de nuestro móvil. Y para colmo, el COVID-19 ha cambiado totalmente nuestra forma de vivir, en muchos de los casos creando o agravando un problema de ansiedad. ¿Y qué mejor manera de indagar y entrar en nuestra mente que con el psicólogo Jesús Matos? Hola Jesús. Hola, ¿qué tal, Fran? Bien, lo primero, darte las gracias por tu tiempo y estar aquí conmigo. Y vamos a hablar un poco sobre la mente, ¿no? Sobre la psicología. Y para eso estás tú aquí. Porque eres psicólogo en Equilibrio Mental, un gabinete psicológico que se encuentra en Madrid, y has escrito Sí, dos libros. El primero de ellos es titulado Buenos días, alegría, y el más reciente, que fue publicado en agosto de 2020, un curso de emociones, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora eso mismo es. los estamos viendo, aquí están. Y bueno, háblanos un poquillo sobre ellos, ¿qué te parece? El primero, Buenos días, alegría, eh, fue durante una etapa de tristeza en mi vida, en la cual, pues, yo desarrollé para mí mismo un manual, ¿no? O como una intervención para mí mismo, porque me encontraba pues, bajo, de ánimo, triste, deprimido, y no tenía intención de publicar un libro. Lo que pasa es que fui registrando lo que fui haciendo y pues a las 12 semanas me encontré que tenía pues, un manuscrito de un libro, ¿no? Entonces, pues al final eso fue Buenos días, alegría. Y bueno, se publicó a los años, hasta que encontramos editorial y todas estas cosas. Y después, pues el año pasado, pues me animé a... Buenos días, alegría estaba más enfocado a gestionar la tristeza como veía que a lo mejor me causaba interés, ¿no? Digo, pues voy a escribir uno de cómo gestionar todas las emociones, ¿no? Y al final era interesante porque yo había cambiado, ¿no? En esos años mi forma, ¿no? La ciencia había avanzado, ¿no? Había tratamientos más efectivos. Entonces, pues, fue como un paso adelante, ¿no? Entonces, esos son los dos libros, básicamente. Entonces son como, digamos, para nuestras emociones, ¿no? Como entenderlas, de algún Sí, modo. sí, básicamente entenderlas y gestionarlas, ¿no? Los dos libros se caracterizan porque tienen un montón de ejercicios prácticos y entonces yo creo que ese es el valor añadido, ¿no? De los libros, que al final no te quedas solamente en la teoría, sino que puedes capítulo a capítulo pues te voy recomendando, ¿no? Cosas que yo hago con mis pacientes en sesión y que puedes hacerlo tú de forma autoaplicada, como si dijésemos. Entonces, Hmm. bueno, eso es un poquito de lo que tratan, ¿no? Los libros. Muy bien, pues bueno, decir que los libros se pueden encontrar fácilmente. Eh, Como yo, está en Amazon sin ningún problema y sí, también está en alguna librería y que sería fácil de encontrar. Si alguien está interesado, pues le animo a que eso, que es fácil de conseguir. Y además está muy, muy, muy buen precio, porque yo he estado viseando y algunos... A ver, primero que era uno y luego que era otro, pero esos libros tengo yo que leérmelos. Y vamos a intentar un poco hablar de emociones. Siendo complicado Vamos. todo esto y de una manera, pues como siempre digo cuando hablamos de temas que son muy centrados, pero vamos a intentar de alguna manera generalizar y intentar dar al menos con las claves.
Eh, y creo que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué no sabemos canalizar y expresar nuestras emociones? O mejor dicho, ¿por qué nos da miedo? Vale. ¿Respuesta corta o respuesta larga? La que tú quieras, yo por mí larga, ya eso depende de ti. Claro. Yo no Eh, tengo tiempo. Por suerte, hacer un canal de YouTube mío, yo no tengo ningún problema en tiempo. O sea que, no nos toca la puerta, ¿no? Bueno, la respuesta corta sería porque no sabemos, ¿no? La respuesta larga sería que básicamente el ser humano durante miles y miles y miles de años ha vivido en un ambiente totalmente distinto al actual. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si en este bolígrafo viésemos la historia del ser humano, seguramente desde que tenemos civilización como la entendemos ahora mismo sería solamente la punta, ¿no? Es decir, todo el resto de bolígrafo sería algo así, estilo de vida del ser humano tendría que ver más con ser nómadas, con ser cazadores, recolectores. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un ambiente natural nuestras emociones funcionan de forma automática. Es decir, cuando tengo yo miedo en ese ambiente, cuando veo un depredador, cuando no tengo comida, cuando me falta agua. Entonces mi cuerpo se revoluciona para que yo o escape, o encuentre comida, o encuentre agua, lo que sea. Entonces ahí en ese ambiente no hay que gestionar emociones, realmente. Es decir, vamos con piloto automático y suele funcionar bien. ¿Qué ocurre? Que hace 10.000 años a un iluminado se le ocurre plantar trigo. Entonces nos asentamos como civilización, empezamos a sentarnos y lo que ocurre es que de repente la preocupación ya no es qué voy a comer hoy, sino la preocupación ya es a un año vista. ¿No? Pongo el ejemplo del trigo porque fue lo primero, ¿no? que se cree que se plantó. Entonces, de repente ya tengo que preocuparme por si llueve, por si no llueve, por si me roban la cosecha, porque tengo que recoger la cosecha. Entonces, ahí de repente mi emoción ya no funciona a corto plazo, sino que ya está funcionando a largo plazo. Y de repente me estreso porque no llueve, que está fuera de mi control, ¿no? mm, Y esto hace 10.000 años. Por supuesto, la evolución de la sociedad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con esa sociedad, esas primeras sociedades. Entonces, ahora lo que pasa es que estamos constantemente bombardeados por estímulos que nos generan emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro hace lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, la capacidad de abstracción del ser humano, la capacidad de pensar, nos ha llevado muy lejos. Nos ha llevado pues, hasta la luna, hasta ser capaces de plantar trigo, hasta dominar nuestro ecosistema. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos podemos activar emocionalmente simplemente con pensar algo, ¿no? Es decir, me genera la misma emoción el león que pensar que hay leones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. ¿Y qué pasa? Que también, aparte de todo esto, es que somos muy analfabetos, ¿no? Emocionalmente. También porque la ciencia, pues, está empezando ahora mismo, es decir, la psicología científica tiene 120 años de historia, ¿no? Y realmente cuando podemos estudiar las emociones de una manera de mirar al cerebro, es en los últimos años, ¿no? Y cuando estamos descubriendo más sobre la psicología de las emociones, pues es ahora. Entonces, sí que es cierto que todavía no hemos tenido tiempo, ¿no? Casi para enseñar, ¿no? al mundo cómo funcionan las emociones. Pero bueno, yo creo que es uno de los grandes retos de este siglo XXI. claro, o sea, es que lo que dices creo que es muy simple, pero a la vez súper complejo. O sea, estamos hablando de que olvidamos una parte quizás siempre en nuestro día a día, y es que al fin y al cabo somos animales. Y también tenemos unos impulsos naturales y nuestra inteligencia no, a lo mejor lo que nos está haciendo es cohibir esos impulsos, ¿no? O nos hace frenarnos o nos hace que... Y la verdad que es complicado. Y creo que... Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿por qué nos da tanto miedo también o por qué nos da como pudor ir a lo que es un psicólogo o un experto emocional a que nos ayude? Bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver con el estigma, ¿no? Que tiene todo lo relacionado con la salud mental. Es que hasta hace 60, 70 años, a las personas que tenían trastornos mentales graves se las encerraba en algunos lugares y seguramente ocurra en algunas partes del mundo todavía, ¿no? Y hay casos, ¿no? Por ahí descritos en la literatura. Entonces, es algo como que nos da vergüenza, realmente. Totalmente. Eh, Mm. Y bueno, yo creo que desde que yo empecé a ejercer hace 10 años, 11 años, yo estoy viendo un cambio, ¿no? Que las personas cada vez están más abiertas a ir al psicólogo.
yo siempre lo digo, pues, todos los pacientes, ¿no?, que hay en el gabinete a la semana, es que prácticamente nadie tiene trastorno mental grave, ¿no? Lo que diríamos estar loco, que es uno de los Sí. estigmas, ¿no? Al psicólogo va el que está loco. Realmente la mayoría de las personas simplemente tienen una dificultad, un problema que no saben gestionar. Y bueno, pues es que al final los profesionales, cuando te duele la garganta vas al médico, ¿no? Pues esto es igual, cuando te duele el alma, por así decirlo, pues vas al profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, es otro de los grandes retos de este siglo XXI, probablemente, el tirar abajo ese estigma, ¿no? Claro, porque sí es verdad que desde hace años, o sea, a lo mejor la gente, vamos a decir, la gente normal, nos da ese miedo, pero sí es verdad que la gente pudiente, la gente con dinero, sin embargo, ahí es como más común. O sea, no sé si me estoy yo equivocando, pero por lo que yo tengo, por lo que he estado leyendo, sin embargo, la gente, eso, la gente con dinero, la gente que sí ha tenido, digamos que tiene bastante dinero, sí es bastante común que vaya al psicólogo y sin embargo ahí no está ese estigma. O además también vemos como muchísimos, yo digo muchísimos por no decir todos, los deportistas se ayudan de un psicólogo para estar al 100% en su trabajo, lo que es en su trabajo. Sí. Sí, a ver, pues esto probablemente tiene que ver también con lo que cuesta un psicólogo y los recursos que hay en la sanidad pública, ¿no? Porque sí que es cierto que el ratio de psicólogos que hay en España está muy por debajo de los que hay en la Unión Europea. Ajá, Ahora mismo eso va a cambiar, ¿vale? Es decir, se están publicando estudios de que, pues, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, uno de cada tres pacientes que acude a atención primaria es por problemas psicológicos o derivados de, ¿vale? Puede ser una somatización, un problema de espalda o de cuello, a lo mejor de tanto estrés, o problemas gastrointestinales, también por lo mismo, pero uno de cada tres. Se ha publicado un estudio hace 2 o 3 semanas en el cual se evaluaba el coste de tener psicólogos en atención primaria y trabajar con las personas con problemas emocionales en la atención primaria. Y me parece que el coste por paciente de la terapia es una terapia de unas 8 sesiones en grupo y el coste por paciente es de 28 euros, creo recordar. Todo lo que se gasta en problemas de salud mental al año supone un 2,2% del PIB, madre mía. ¿vale? Es decir, es salvaje. ¿Qué pasa? Claro, al final un paciente que está maltratado por problemas emocionales, pues a lo mejor el médico de cabecera le pone un antidepresivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado en este estudio que la efectividad de la medicación versus la terapia psicológica puesta por el médico de cabecera, la medicación, Sí, es 3 o 4 veces más eficaz la terapia psicológica. Es decir, teníamos unos ratios de superación de los problemas de entre el 70-80%, mientras que la medicación solamente del 20 al 25%. ¿Vale? Porque al final la medicación en estos casos muchas veces es poner un parche. ¿Qué ocurre? Que estos pacientes van mucho más al médico que otros pacientes. ¿Qué ocurre también? Que todos los psicofármacos son carísimos. Entonces, están financiados por el gobierno, ¿no? claro. Entonces, al final, supone un coste brutal. Y esto se hizo en el Reino Unido hace ya, no sé si 10, 15 años, este mismo estudio, un estudio parecido, y se demostró que era mucho más baratos y en atención primaria, ¿no? Entonces, ahora se ha hecho este estudio aquí en España, entonces probablemente las políticas tengan que ver con reforzar la salud mental, ¿no? Porque es que se está viendo que sin salud mental no hay salud física, y sin salud física no hay salud mental tampoco, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. Entonces, eso por una parte, ¿no? Luego es cierto que, bueno, en determinados ambientes, pues, está mejor visto, ¿no? El psicólogo, incluso hay los coaches, ¿no? Que al Sí, final los exacto. psicólogos no tanto con ellos, en realidad han roto mucho esa barrera, ¿no? Y hace 10 años nadie iba al psicólogo, pero todo el mundo tenía un coach, todo el mundo que era pudiente, como si dijésemos, ¿no? Y bueno, pues al final es una barrera que han roto los coaches, ¿no? El pedir ayuda. Así es. Entonces, bueno, Pero no sabía yo eso de que España era uno de los países que menos recursos, digamos, tuviera. Bueno, tampoco me sorprende, ¿no? Porque al fin y al cabo, viendo cómo estamos, no sé, tampoco de extrañar. Ojalá cambie. sí, Y ojalá. la verdad que sí, porque es que además ahora mismo con el tema del COVID, posiblemente en los próximos años haya, o ya, en verdad, que en los próximos años no, ya
habrá aumentado muchísimo problemas a nivel emocional. Sí, brutal. Y esto, muchísimas personas ellos solos no van a poder superarlo posiblemente nunca. Y, y creo que has dado otra clave, porque el tema de lo que es la medicación. Hemos estado muchos años medicando, y creo que eso está cambiando en muchísimos aspectos, ¿eh? No solamente en el tema psicológico. Creo Mm. que la medicación se está empezando a dejar como un poco más de lado y estamos empezando como a intentar eso, ¿no? Nosotros mismos cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestra mente, y creo que es el próximo avance o el próximo reto que nos espera como sociedad, creo yo. Sí, seguramente. Hay que decir que los tratamientos farmacológicos son eficaces, ¿eh? Es Sí, sí, decir, sí. que hay muchas personas que lo necesitan. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en depresión la tasa de recaídas es mucho más alta que si metes un tratamiento basado en mindfulness, ¿no? Para prevenir recaídas, por Claro, ejemplo. claro. Pero bueno, que es que hay veces que cuando... Yo siempre pongo la misma metáfora, ¿no? El psicólogo es el profesor de natación y el psiquiatra es el socorrista. Entonces, si te estás ahogando, socorrista, ¿no? No vale aprender a nadar ahí, entrar, ¿no? Pero una vez sales, pues está bien aprender a nadar. Efectivamente. Otra cosa que nos está pasando, que eso tampoco nos pasaba hace poquitos años, me diría 15, 20 años, es que ahora tenemos a nuestro alcance más de lo que no se ha tenido nunca. Vivimos mejor de lo que no se ha vivido jamás. Pero sin embargo, nuestro sentimiento o nuestra frustración es mayor que nunca, también, igualmente. ¿Esto a qué se debe? Claro, esto es curioso, ¿no? Porque lo están demostrando muchos estudios, que no somos más felices por tener más cosas al alcance. De hecho, hay algún estudio que relaciona la libertad de elección con mayor malestar, ¿vale? Es decir, parece que si solamente tienes para comer macarrones, eres mucho más feliz que si tienes un buffet libre que tienes que decidir, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que tenemos 7, 8 plataformas de streaming en las cuales podemos ver películas en cualquier momento, pues pasamos más tiempo eligiendo película que realmente viendo la película. Luego ponemos una y si no me satisface a los 7 minutos, la cambio por otra. Y de repente he pasado 2 horas de mi vida eligiendo película, ¿no? Cuando antes solo había un canal de televisión y era la que había y todo el mundo veía la película y todo el mundo la comentaba al día siguiente, ¿no? Totalmente. Es Entonces, que a mí, o sea, a claro, mí me ha pasado el hecho de poner por la noche la película y acostarme sin ver nada. Llegar la hora claro, de irme a la cama y haber estado. Claro, si estás con tu pareja, que al final ninguno de los dos. No, esta a mí no, y no, esta no, esta no. Y al final te vas a dormir sin ver nada. Que me ha ocurrido. claro. Y luego, en referencia a todo esto de tener, al final el ser humano se habitúa. Es decir, yo me compro un coche nuevo. ¿Cuánto me dura la felicidad que me genera ese coche nuevo? Un mes, 2 meses. Luego vuelvo a mi punto, a mi set point. ¿Qué ocurre? Que esto pasa con todo. Entonces estamos como un hámster corriendo ahí en una rueda por tener más, por tener más, por tener más y pensando que cuando tengamos seremos más felices. Y no nos damos cuenta que es una falacia realmente. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, ¿no? Que muchísima gente soltera está ahí pensando cuando tenga pareja, cuando tenga pareja, cuando tenga pareja. Y lo que demuestran los estudios es que la felicidad de las personas con y sin pareja es prácticamente la misma, realmente. Es decir, tú tienes pareja y, por supuesto, está muy bien tener pareja porque nos protege de muchas cosas y tiene su función y está perfecto. Pero el estar obsesionado con tener pareja al final te hace miserable, como si dijésemos. Es decir, te genera muchísimo malestar. Y en tener pareja pongo tener el trabajo de mi vida, ¿no? Como hablan ahora, esto de buscar tu propósito. Bueno, está muy bien, ¿sabes? Pero la mayoría de personas lo que queremos es comer, ¿no? Entonces, Efectivamente. no necesitamos tanto, ¿no? Y es uno de los problemas, que estamos obsesionados con tener, con tener, con tener. Y confundimos el tener con el ser, Sí. ¿no? Y decir, al final, por ejemplo, otro efecto que está ocurriendo ahora, sobre todo en personas más jóvenes, es que las relaciones de pareja cada vez son menos duraderas. Y es que se está empezando a confundir el deseo con el amor, ¿no? Y eso tiene que ver con la necesidad de
estar estimulado constantemente, es decir, necesito estar en un pico de emoción constantemente. Claro, es que el ser humano no funciona así. Si funcionásemos así, nos hubiésemos extinguido, porque el estar en un pico de emoción constante gasta mucha glucosa. Entonces, el ser humano lo que tiene que hacer es conservar Sí. glucosa, ¿vale? Entonces, claro, pero es que, ¿cómo podemos entonces cambiar un poco todo esto? Porque es que nos llega estímulos, como dices, por todos lados. O sea, o sea, es constante. Y luego nos pasa algo que creo que mucha parte de culpa tiene las redes sociales. Y es que cada vez que miramos el móvil, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, estamos viendo cómo nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra persona que no conocemos, pero que no tenemos ahí, está llevando una vida perfecta. Y todos queremos ser esa persona. Todos queremos en ese momento estar donde está esa persona. Y eso, Totalmente, esto claro, pero claro. ¿cómo podemos gestionarlo? Porque está ahí. O sea, lo estamos Sí, viendo, ¿sabes? O sea, yo estoy en mi trabajo y estoy viendo cómo esa persona está, no sé, en Cancún en ese momento. ¿Cómo claro. puedo gestionar que no me afecte? Bueno, ahí estamos, entre comillas, vendidos, ¿no? Porque al final las aplicaciones están diseñadas para que tú tengas atención, ¿no? O les prestes atención y de hecho tenemos como mono, cuando llevamos, es que incluso 2 horas sin mirar el teléfono móvil, uno tiene mono de Sí, teléfono móvil, necesita notificaciones, ¿no? Eso te genera dopamina en el cerebro, muy bien pensadas a nivel psicológico, a nivel de gestión de la atención. Entonces, buscamos constantemente ese tipo de refuerzo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, esto al final nos lleva a meternos en una vida que no es real, ¿no? Porque es que, decir, es que Instagram está lleno de filtros, ¿no? Y realmente a una fotografía, o ya, para empezar, si doy un paseo por el campo, necesito hacer una fotografía para generar envidia en los demás, ¿no? Y además le tengo que poner un filtro para que parezca más bonito de lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la vida real no para de decepcionarnos, ¿no? Entonces claro. necesitamos esa atención constante, el me gusta constante, el estar metidos ahí. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son potencialmente adictivas y que probablemente todos, o el 90% de la población, tengamos un pico de adicción, ¿no? Es decir, al final, ¿quién se deja el teléfono móvil en casa y va tan tranquilo? Poca gente, ¿no? Es decir, yo soy psicólogo y tengo todas las técnicas de gestión emocional y me dejo un día el teléfono móvil en casa y voy diciendo, a ver si ha pasado algo, Sí, ¿vale? Es decir, cuando totalmente. hace 10 años nos llamamos de una cabina de teléfono, ¿no? Para los jóvenes había cabinas de teléfono por la Sí, sí, calle. sí. O sea, éramos irnos a jugar y ya está. Sí, no pasaba nada, ¿no? Y tú quedabas con alguien de una semana para otra a las 7 de la tarde en tal sitio y esa persona estaba. No Sí, sí. necesitabas confirmarlo durante toda la semana por WhatsApp, ¿no? Entonces, hay un cambio, ¿no? ¿Qué pasa con este cambio? Que al final nos hace mucho menos tolerantes a la frustración. Necesitamos todo ya, ¿no? Entonces, bueno, es que ahora mismo puedes pedir un producto en Amazon y en determinados lugares te llegan en una hora a casa. Sí, Seguramente dentro de 10 años esto sea algo generalizado. ¿Qué pasa? Que claro, la tolerancia a la frustración cae y necesitamos estimulación constante. Yo siempre pongo de ejemplo un estudio, ¿no? Que les pedían a los participantes, les preguntaban antes de entrar al estudio, ¿te apetece que tenemos unas descargas eléctricas? Entonces todo el mundo decía que no. Y el estudio consistía simplemente en entrar en una habitación durante 15 minutos y no había nada en la habitación. Nada más que el aparato para darse descargas eléctricas. Pues las personas a los 6-7 minutos empezaban a dar descargas eléctricas ellos solos, para estimularse, ¿sabes? Entonces, claro, estamos acostumbrados, necesitamos rock and roll ahí en la cabeza todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera unos picos de emociones y a largo plazo, pues un empeoramiento bastante grande, ¿no? En la salud mental, porque entramos más fácil en la comparación, entramos más fácil en preocuparnos, entramos más fácil en pues, este tipo de conductas, ¿no? Que al final no tienen nada que ver o que perjudican nuestra salud mental y que van muy en contra de lo que hablábamos antes, de lo que es un cazador-recolector de hace 100.000 años, que es que nuestro cerebro es exactamente el mismo que hace cien claro, mil años, ¿no? Pues, o hace 60.000 años. Entonces, ese es el problema, que sí, nos hackea la mente. totalmente.
ejemplo, el subir fotos a lo que es las redes sociales y no conseguir los likes que nos gustaría, eso nos puede causar una depresión. Eso puede llegar a hundirnos. Bueno, dependiendo, o sea, al final hay muchos factores, ¿no? que estarían presentes en el desarrollo de una depresión. Eh, pero el hecho de construir nuestra autoestima, nuestra autovalía en función de los me gustas que recibimos por una foto, puede hacer que si cuando todo el mundo nos quiere y todo el mundo nos da me gusta, ahí van las cosas muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso no es eterno, ¿vale? Va a haber peores fotos o va a haber peores, yo qué sé, va a haber menos me gustas y no tiene nada que ver contigo, seguramente. ¿Qué pasa? Que esto nos puede llevar a estar constantemente viviendo una vida que quieren los demás que vivamos, entre comillas, es decir, llevar una vida por los likes que vas a tener en Instagram o en Facebook. ¿Qué pasa con esto? Porque al final la forma más fácil de no ser feliz es renunciar a quién eres, ¿no? O lo que tú quieres. Entonces es uno de los problemas, ¿no? Construir una autoestima basada en el refuerzo externo, ¿no? No en pilares más firmes que tienen que ver con lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Entonces, bueno, podría ser un camino. Sí, es que es verdad que, o sea, no sé si, pero creo que en los próximos años las nuevas generaciones que vayan llegando, eso que comentas de pilares, creo que van a estar muy, muy, muy sensibles. Creo que van a estar, digamos, de una manera que no va a ser, que no va a ser fuerte. Porque, o sea, por ejemplo, no hay adolescente, es imposible, o sea, que no tenga teléfono móvil con sus redes sociales. Es imposible. Esto de que digan, no, hasta que no tenga 18 y 19 años, es imposible porque lo estás excluyendo de toda su red, de toda su amistad. O sea, tenemos que entender que que nos guste más o nos guste menos, tiene que tenerlo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a esa persona adolescente a gestionar, a que sepa utilizar esas, esas aplicaciones? Esto, porque o sea, creo que esto no se habla. Y tienen los teléfonos, tienen las aplicaciones, pero esto ahí están. Es que es muy complicado, porque realmente encima de la adolescencia tú estás en un momento de desarrollo, ¿no? Y en el que precisamente estás buscándote a ti mismo. ¿Qué ocurre? Que la sociedad cada vez va más rápido. Es decir, en la Edad Media tu vida era exactamente igual que la de tu padre, que la de tu abuelo, que la de tu tatarabuelo, ¿no? Es decir, pues, si eras agricultor, eras agricultor, si eras ganadero, eras ganadero, o si forjabas el hierro, forjabas el hierro. Y uno sabía qué atenerse, no había tanta incertidumbre, ¿no? Sabía cómo comportarse. Es decir, no necesitabas tantos años de educación y socialización como para saber cómo recorrer el mundo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, conforme van pasando los años, cada vez es que es exponencial el número de habilidades nuevas que uno necesita o de lo rápido que evoluciona la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no tiene tiempo para establecer eso que, es decir, no sabemos qué espera el mundo de nosotros, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando estudiaba selectividad, cuando estudiaba segundo de bachillerato, que te decían esto de la salida, ¿no? De las carreras. Claro, pero es que a 5 años vista que dura una carrera, o que duraba, ahora son 4, que ya no sabes qué se va a necesitar, ¿no? Es decir, a mí me decían, la psicología no tiene ninguna salida. Bueno, ahora hay psicólogos en todos lados, ¿no? Eh, entonces, claro, es que ya ni siquiera eso, ¿no? Es decir, ya no sabes ni qué estudiar ni a qué dedicar los 5 siguientes años de tu vida para saber que vas a tener un futuro. Ya. Entonces, obviamente, cada vez la gente abandona más. Estamos ante un mundo en lo que es inexplorado, dirías tú. Creo que estamos entrando en una parte de la sociedad mental, de lo que es con tanta tecnología, que hasta ahora nunca, nunca, nunca lo hemos tenido. Entonces es imposible, Desde ¿no? luego. Decir las consecuencias que puede ocurrir, tanto en positivo, porque vamos a ver, también tiene cosas positivas, no va a ser todo negativo, pero muchísimas, pero no tenemos todavía ni idea de las consecuencias que podamos sufrir. Sí, pero yo creo que es que estamos en un choque generacional, ¿no? Es decir, al final, los nativos digitales, cuando todo el mundo sea nativo digital, funcionarán de una manera.
¿vale? Y probablemente el mundo como lo conocemos ahora no tenga nada que ver, precisamente por el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, pues volvemos a lo mismo. Yo creo que el primer WhatsApp que tuve, yo fui tardío, fue en 2011, 2010, ¿no? Mm, Y claro, es que antes de eso, yo me acuerdo que te costaba, no me acuerdo los céntimos, ¿no? Enviar un SMS. sí, Y ya era una revolución el SMS, ¿no? totalmente, estábamos a Claro, tope. claro. Entonces, es que ahora, es que es otra historia totalmente distinta, el cómo nos relacionamos. Y de hecho, si ahora mismo del teléfono, Sí, probablemente tu círculo social caiga muchísimo. Es decir, de repente, la realidad virtual se ha convertido en realidad, ¿no? ya, totalmente. Es que luego además, lo que comentabas antes, ¿no? Del paseo en el campo, que lo vemos tan bonito. Luego nosotros damos ese paseo y decimos, oye, pues no era tanto. Porque lo estamos viendo en el teléfono con esos filtros y era, o sea, la pantalla nos está dando más estímulos que la vida real. Totalmente. Es que ese es el problema, que al final se parece mucho a vivir en Matrix, Sí, ¿no? Es decir, porque estás viviendo tu vida a través de un teléfono, ¿sabes? Y pues vas a un concierto, cuando se podía ir, y de repente todo el mundo está grabando, en lugar de decir, si está grabado los conciertos en YouTube, ¿sabes? Lo puedes ver en tu casa, estás allí, disfrútalo, ¿no? Entonces todo el mundo está viendo el mundo a través de una pantalla, constantemente. ¿Y para qué? Probablemente para decirle a los demás, estoy aquí y tú no, ¿no? Esa sensación, que es justamente lo que nosotros vemos cuando estamos del otro lado, cuando estamos en el trabajo un lunes y ves al otro que está en Cancún, y dices, joder, pero ¿qué pasa? Que si te vas tú a Cancún, es, ahora me toca a mí, ya. ¿no? Entonces, generamos una sociedad cada vez más individualista y cada vez más Competitiva, ¿no? alienada. Competitiva. Sí, y es que al final el ser humano ha llegado donde ha llegado a base de la cooperación. Entonces es que está en nuestro ADN ser cooperativos. Entonces, claro, es un ser humano solo se deprime, siempre. ¿Por qué? Porque es que al final es como un mecanismo que tiene el cuerpo mm, para reservar energía. Es decir, cuando estábamos solos en mitad de la selva, lo más probable es que nos comiese un león o seguro que no teníamos descendencia. Ya. Entonces somos los nietos de los nietos de los nietos y así, 60, 70 mil años de aquellos que estaban en grupo. Entonces, claro, el estar solos y el estar compitiendo con nuestros allegados, pues nos genera esa alineación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, ese malestar, esa carrera que no va a ningún sitio. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué buscamos el fallo de los demás? ¿Por qué no buscamos? O sea, a mí esto, lo digo me da mucho coraje. O sea, una cosa que me da mucho, lo digo de verdad. ¿Por qué no buscamos la luz de las personas? ¿Por qué tendemos al fallo? O sea, estamos hablando, ¿no? Ya que estamos hablando de lo que es el tema de redes sociales. Tú tienes 200 fotos, todas muy bonitas, todas muy preciosas. Tienen X likes. Luego, una de ellas tiene un fallo y se machaca de una manera exponencial. O sea, se lleva al extremo. Pero digo ahí una cosa muy banal, pero es que cuando vas a una entrevista de trabajo, no te buscan tus cosas positivas. Buscan Bueno, pues sí. en qué careces. Cuando Eh, empezamos una relación, al poco de empezar la relación, que ahí es donde tú ibas antes, empezamos a sí. ver totalmente lo que esa relación nos está quitando en lugar de lo que nos está dando. Con amistad, con todo. O sea, lo estamos llevando a todo. ¿Por qué buscamos constantemente el fallo? Yo creo que tiene que ver con que hacemos eso con nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con la gestión emocional porque al final es verdad que lo emocionalmente relevante es lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en un ambiente natural aquello que te generaba ansiedad era peligroso en sí mismo. Entonces, si un pensamiento te genera ansiedad, probablemente le prestes atención a ese pensamiento. ¿Qué pasa? Como no sabemos gestionarnos, pues somos mucho más conscientes de nuestros puntos débiles que nuestros puntos fuertes. De hecho, pues un ejercicio típico, ¿no? Que se suele hacer en terapia es venga, cosas que haces bien, cosas de las que te sientes orgulloso, puntos fuertes. Y las personas se quedan muy bloqueadas. Ahora dices, cosas en las que mejorar. Un listado, ¿no? De 6 páginas. ¿Qué pasa? Que probablemente el ver el fallo
en los demás nos alivie, ¿no? Y sea una forma horrible, ¿no? A largo plazo de gestionar emociones, pero sea como de, si lo de mal de mucho consuelo de tontos, pues ¿qué es esto? ¿No? Al final de, si este está jorobado, pues que le den por saco, ¿sabes? Que yo ahí sí, ¿no? Entonces, es que tendemos a compararnos. ¿Qué pasa? Que en la comparación siempre vamos a salir perdiendo, ¿no? Porque siempre va a haber muchísimas más personas que lo hacen mejor que nosotros, cualquiera de nuestras habilidades, y además somos muy injustos, ¿no? Con nosotros mismos y nos vamos a ir comparando con el mejor de cada área. Entonces vamos a perder siempre. Entonces, es verdad que tenemos una sociedad que se gestiona en base de ver el sufrimiento ajeno, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, si miramos a los programas que más audiencia tienen, todos tienen mejunje emocional generalmente de ver sufrir a gente, ¿no? Es decir, yo estoy aquí en el sofá y este de ahí en la tele está más puteado que yo, ¿no? Y qué a gusto estoy yo, que fíjate lo que le está pasando a este. Ya. Joder, que eso tenemos. Pero entonces es que yo creo que digamos, todos, si el pensamiento es ese, de una manera Mm. generalizada, porque es que lo estamos viendo que de una manera generalizada. Si el pensamiento es ese, creo que todos debemos de empezar ya a ir al psicólogo. Creo que... Por lo menos lo que hay que empezar desde ya es a educar a la población a la gestión emocional. Es decir, todavía no he hecho fuera del ámbito educativo una ecuación de segundo grado, o sea, en mi vida real. A lo mejor alguna, sí, pero vamos, que lo podía haber sacado de alguna otra manera. Pero he tenido que gestionar tristeza 1000 veces y nadie me ha enseñado en el colegio a gestionar tristeza. Claro. Es que a lo mejor tiene sentido, ¿no? Que nos enseñe este tipo de cosas en preescolar, en primero de primaria. Es decir, cuando ya llegas a la adolescencia, llegas ya con un background, es decir, yo qué sé, ¿no? Además, Entonces, probablemente se haga, ¿no? Espero. además es que el preescolar de hoy no es el preescolar de hace 15 años. No, claro, por supuesto. Ni el de dentro de 20 años, ¿no? Pero al final también tiene que ver con que si nosotros estamos todo el rato tendiendo a aquello que nos hace miserables o aquello que creemos que podemos mejorar y lo que nos dice el sistema es que comprando o consumiendo tal servicio, tal producto, tú vas a salir de ahí, entonces nos hace consumidores muy, muy, muy eficientes, ¿no? Ya. Entonces, al final, bueno, para que se mueva el mundo tiene que haber consumo. Entonces, sí que es verdad que el no ser consciente de estas cosas probablemente te ayude, ¿no? A consumir de manera más fácil. Sí, porque vamos a ver, ¿qué no ocurre dentro del cerebro cuando recibimos un like, cuando consumimos, cuando hacemos todo este tipo de estímulos? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos pasa aquí dentro? Pues al final lo que se activa lo que funciona es el sistema de reforzamiento del cerebro. El sistema de reforzamiento del cerebro lo que hace es generarte placer cuando tú llevas a cabo, pues, de manera natural, ¿no? Una conducta que te lleva a satisfacer una necesidad, como puede ser comer, como puede ser beber agua, como puede ser socializar, como puede ser subir una montaña, ¿no? Entonces, ese sistema está muy bien y nos hace mantener pues aquellas conductas que nos llevan a adaptarnos. ¿Qué ocurre? Que al final el sistema en el que vivimos es capaz de hackear ese sistema. Entonces, pues, por ejemplo, lo que se genera es dopamina cuando tú te dan un like. ¿Qué sustancia genera dopamina en el mismo centro nervioso? Por ejemplo, la cocaína. ¿Vale? Es decir, las drogas al final es una manera de hackear el cerebro para generarte un placer, pero sin haber llevado a cabo. Y además un placer mucho mayor de lo que te generaría cualquier actividad natural. Entonces, ¿qué pasa? Que entre comillas se hace vago ese sistema del cerebro. Entonces necesitamos estimulación constante para seguir en esos niveles. Hace muchos años, cuando se descubrió este sistema, cómo funcionaba esto, se estaba experimentando con ratas. Y el que estaba experimentando tenía que poner como un electrodo a la rata, lo que pasa que era novato y no sabía ponerlo. Entonces Ajá. lo puso en este centro cerebral. ¿Y qué ocurría? Que las ratas podían dar a un botón y recibir una descarga eléctrica en este punto. Entonces les generaba placer. ¿Qué pasó? Que dejaron de comer y de beber. Preferían darle al botón y generar placer que tener comida y bebida real, ¿sabes? Sino una estimulación artificial, Pero es que, ¿vale? Lo vemos, por ejemplo, también en los adictos a la heroína, ¿no? Es decir, que prefieren renunciar absolutamente a todo, ¿no?
para conseguir la dosis. Son ejemplos como muy extremos, pero que nos llevan a entender lo que nos puede estar pasando con las redes sociales, ¿no? Que obviamente no es lo mismo, ¿vale? Pero a nivel psicológico sí que es verdad que vamos por ahí, ¿no? Que necesitamos esa estimulación constante, ese like, ese me gusta, ese mensaje privado, ¿no? Entonces, cuidado. Pero dices que extremo, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé yo si nos pusieran en una jaulita a 10 Sí, sí. a 10 personas de una edad entre 40, 30 y 50 años, 10 personas que han estado con el móvil, que están más con el móvil, y les dan una puerta donde hay comida y una puerta donde está el teléfono móvil, que están escuchando, vamos a poner que estén escuchando además el pling, pling, las notificaciones, no sé yo si harían una y una, ¿eh? No sé yo si cogerían una vez la comida y otra vez dejarían la comida y cogerían el móvil. Yo creo que más de uno lo haría así. Pero vamos, seguro. Es decir, pero seguro. Es decir, a lo mejor, bueno, el instinto de supervivencia te hacía elegir la comida de vez en Claro, cuando, por ¿no? eso digo. Vamos a Pero poner mitad y mitad, por ser sí, generosos, pero eso, sí. o sea, Pero, por ejemplo, es que este tipo de cosas lo estamos viendo también en el mundo de la sexualidad, ¿no? Que la gente prefiere recurrir a ver vídeos, ¿no? En lugar que a relacionarse con... Y hay gente que renuncia a su sexualidad y lo sustituye por ver vídeos. Igual que a sociabilizar, ¿no? Es decir, hay gente que renuncia a la interacción real por estar en Facebook o estar en Instagram, ¿no? Entonces, al final, es como un pequeño sustitutivo, ¿no? Es como, al final, como la hamburguesa, ¿no? No es comida, pero se parece a la sí, sí, comida, sí. ¿no? Entonces te sacia. Pero es que es Pues verdad es que estamos que ahí. el ser humano de siempre ha tenido una fijación por las pantallas. O sea, desde que se creó. Desde... pero- Disculpa, tengo un poco Sí, sí. de alergia hoy. Ah, Siempre ha tenido como una pequeña fijación hacia las pantallas. O sea, la televisión, que es lo que había antes no había otro tipo de pantalla, también nos producía una satisfacción de estar horas, horas y horas sobre ella. Claro, ahora tenemos pantalla en portátiles, ordenadores, claro. teles en cada habitación, tablet, teléfono móvil. O sea, pero ¿por qué esa pantallita, por qué nos genera tantísimo placer? O- Es que al final es una manera de obtener muchísima información en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, pues cuando no había pantallas, imaginemos un ser humano hace 50.000 años en mitad de la sabana africana. Es decir, pues todo lo que conocía era muy parecido, ¿no? Por dónde se movía, o para encontrar cosas nuevas, pues igual necesitaba caminar 15 días. Mm, Claro, de repente tienes una ventana al mundo que te da información constante, pues somos curiosos, ¿no? Entonces, nuestra atención va a ir ahí. Y digamos, las emociones que nos puede generar esa pantalla son mucho más fuertes que a lo mejor el resto del salón, ¿no? Es decir, que está todo tranquilo. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesitamos esa estimulación, ya, ¿no? No quiere decir que a lo mejor a corto plazo nos satisface, pero claro, a largo plazo nos hace dependientes claro. de esa sobreestimulación. Entonces, claro, A es el partir, problema. por ejemplo, pues claro, vamos a juntarlo todo, porque es que o sea, a mí me hace gracia la gente que muchas veces digo, yo estás todo el día con el móvil. Y me dicen, no estoy con el móvil, he dejado el móvil y he visto Netflix. Y he Ya. dejado Netflix y he cogido la Play 4 o la Play 5. Y digo, vamos a ver, estás haciendo lo mismo. Estás en todo ahí en la pantalla. Juntándolo todo, o vamos a poner que una persona solamente esté con el móvil. ¿A partir de cuántas horas o cuántas al día sería decir es preocupante? No sabría ponerte una cifra. La línea roja es cuando influye a tu vida, ¿no? Entonces, en el momento que tú sientas que estás perdiendo el control, aunque lo tenemos perdido, como decíamos antes, lo tenemos perdido todos, ¿eh? Sí, Es sí, decir, si no, sí, sí, sí. que los espectadores prueben a dejar el teléfono en casa un día, a ver qué se mueve. Y no solamente eso, sino también la presión social. Es decir, si tú vas sin móvil un día, la gente que te ha escrito un WhatsApp y no le has contestado en el momento se va a enfadar contigo. Es que no contestas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, claro, seguramente los criterios habrán cambiado muchísimo del año 2021 al año... es que si ves más de 2 horas al día, tienes un problema. Es como, pero madre mía, ¿sabes? Ahora mismo, o sea, 2 horas solamente de teléfono, ¿no? Ya, ya.
Entonces, claro, es que dices, hasta que influya en nuestra vida, hasta que nuestra vida deje de, digamos, dejamos de hacer cosas por eso. Pero es que creo que eso lo hacemos todos ya. Efectivamente, Es que yo creo que ya, todos hacemos ya. O sea, creo que ya todos, te estoy poniendo aquí en grande a lo bestia, espérate, te voy a poner bien. A ver si se le va la configuración a esto. Te voy a colocar bien. Que lo que estaba comentándote era eso, que o sea, ya todo nos influye de, de esa manera. sí, también es cierto que, bueno, está incluido, ¿no?, en nuestra vida este tipo de tecnología, está bien que esté. Entonces tendremos que a cuando nos genere malestar, o cuando algún área se vea perjudicada seriamente, ¿no? Pues a lo mejor pues, el área de la pareja, el área del trabajo, de educación, es decir, si de repente están echando de todos los trabajos porque estoy todo el día con el móvil, ostras, a lo Ya, mejor tengo un problema, ¿no? A lo mejor a esos niveles no llegamos, ya. muchos. Pero, claro, si nos ponemos estrictos, sería complicado porque está claro que física y psicológicamente que estar 2 horas delante del teléfono móvil. Y sobre todo, también saber a qué dedicamos, ¿no?, el tiempo, porque el teléfono móvil se puede dedicar a muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que generalmente estamos divagando, ¿no? Y de repente te ves en un Instagram de una persona que ni conoces, mirando unas fotos de personas que ni conoces y dices tú, ¿y cómo he llegado aquí? Que es que no me he dado ni cuenta, Ya. ¿no? Otra Sí, cosa es que vamos estés a ver. viendo. Claro, vamos a ver. Que yo ahora estoy leyendo libros por el teléfono móvil. Porque es mucho más fácil Claro, tenerlo. Los tengo de una manera que pago X al año y os tengo unos libros que no podía obtener de otra manera. Que no estamos hablando de que todo lo que haces con los teléfonos o todo lo que haces sea negativo. Estamos hablando de eso desde un punto negativo. O sea, ¿cuántas horas nos podemos tirar viendo Instagram, Facebook? Luego echamos un rato de Netflix que no sabemos cuándo parar porque empieza solo el episodio. eso. O sea, es una constante. Entonces, claro, dices, es que estoy todo el día, al fin y al cabo, muchas veces haciendo esto y no pensamos en hacer otra cosa diferente. Además, ahora con la pandemia, creo que todo esto ha crecido de una manera brutal y Claro. creo que ahora mismo no hemos salvado muchos también, digamos, de manera psicológica gracias a todo esto. O sea, las redes sociales nos ha podido unir a la gente Claro. estando en casa encerrados. No quiero que esto que estamos hablando hoy parezca una caza de brujas contra internet, redes sociales y lo que es la tecnología. Pero es verdad que estamos haciendo todo, o sea, pero es verdad que tenemos todo esto, pero además la velocidad a la que está creciendo es brutal. Pero nuestro cerebro no está preparado. O sea, es como cuando pones a una persona delante de una tagaperra y empiezas a echar el euro, y empiezas a echar el euro, y empiezas a echar el euro, y está todo el día dando la palanquita y el euro. Y yo, o Sí, sea, pero es yo que, creo que al final todo esto se legislará, ¿eh? Y al final, igual que se prohibieron determinadas drogas o que hay una advertencia, ¿no?, en el paquete de tabaco, se legislará seguramente y se le pedirá a las tecnológicas pues que tengan en cuenta la salud mental, ¿no? Que sean, sí, o sea, que sean saludables mentalmente. Ya se ha hablado, ¿no?, por ejemplo, que Instagram estaba proponiendo el quitar el me gusta, ¿vale? Entonces, son pequeños pasos. Por supuesto, la tecnología es algo que vamos, que supone unas ventajas brutales. O sea, por ejemplo, hablando del COVID, ¿no? Se descodificó el genoma del COVID en 51 minutos, un laboratorio de Australia, y de repente lo mandó, lo puso en Twitter, lo subió en Twitter gratis, y de repente en Oxford, ¿no?, empezaron a fabricar la vacuna, y estamos hablando del día 29 de enero, creo que era. Es decir, que todavía no estábamos ni confinados. sí, sí. Y ya estaba la vacuna AstraZeneca hecha, como aquel que dice, es decir, preparada, ¿no? Y después, bueno, todos los ensayos que nos ha llevado un año, etcétera, etcétera. Pero claro, es que en cuestión de 48 horas de que se aisló el virus, se detectó el genoma, ya había una vacuna. Claro. Entonces, esto es bestial. Sí. Pero ¿qué pasa? Claro, que al final, bueno, pues como toda tecnología, se puede usar bien o se puede usar mal, ¿no? Y desgraciadamente, pues nos está afectando mentalmente.
Por eso digo que a medio plazo esto se regulará generalmente, ¿no? Entonces, y se intentará que el bienestar de las personas esté por encima, ¿no? De las acciones, ¿no? Sí. De las tecnológicas. Lo que pasa es que, Espero, vamos. lo que pasa es que genera muchísimo dinero. Es una barbaridad Claro. la cantidad de dinero que esto maneja. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos psicólogos o cuántos expertos en la mente se esconde detrás de cada aplicación de este tipo? Bueno, claro, o sea, la investigación que hay ahí es decir, es brutal, ¿no? Y de hecho, cómo investiga, cómo se hacen las pruebas, ¿no? Con este tipo de cosas, en sí son experimentos psicológicos, ¿no? Es decir, están probando si el botón este versus esta otra versión del botón en una población de 100.000 personas que tienen la aplicación, a cuál responden mejor, ¿no? Entonces, esto a gran escala con el Big Data, claro, supone un hackeo de la mente bestial, ¿no? Y toda la publicidad está así. Entonces, Es decir, estamos jodidos, ¿sabes? Hablando en totalmente. plata. O sea, es que Sí. creo que el mejor, o sea, creo que lo mejor que podemos, que puede dejar, que puede la gente clara que no, que pueda vernos o escucharnos, que es que lo mejor que pueden saber es que sepan que todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales están diseñadas, todos los colores que tiene, todo, están diseñadas para eso, para lo que tú dices, ¿no? Claro. Hackearnos la mente de una manera brutal. O sea, no hay nada arbitrario. Nada, absolutamente. ¿Dónde está el botón de me gusta? ¿Dónde está el botón de tal? Los filtros, ¿dónde? Todo, absolutamente todo está pensado para que tú reacciones de una forma más eficiente. ¿Qué pasa? Que claro, si tú tienes estudios poblacionales, como puede tener Facebook o puede tener cualquier grande, ¿no? Estudios con millones de personas, es decir, los estudios que se hacen en psicología, tú haces un estudio con 150 personas y es un número que está muy bien. Claro, es que Facebook está haciendo estudios con millones, con miles de millones de personas, ¿no? Entonces, es que es un Ferrari contra una piedra. Sí, O sea, porque no hay que olvidar que todo lo que nosotros hacemos ahí está siendo estudiado. claro. Sí, Ese es, bueno, luego, ¿no? Claro. o sea, ese es nuestro pago. Nuestro pago es todo eso. Y no tenemos ni idea de lo que se puede estar ahí detrás para poder ponerlo mejor todavía, para poder hacernos todavía más adictivos al consumo. Claro, y sobre todo, pues yo qué sé, de unos años a esta parte, si uno se fija en los titulares de la prensa, son salvajes, ¿no? Están diseñados para generarte emociones. O sea, yo antes de ayer leía un titular de desastre, se anuncia un desastre en Portugal. Claro, me meto y la noticia era eh, el Ministerio de Turismo luso dice que no va a poder abrir en Pascua y que tendrá que esperar a verano. Y es como, hostia, es que es lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Pero que de repente, claro, a mí me sube pues la hormona del estrés, ¿no? Entonces, ¿qué me pide el cuerpo hacer? Saber más, comprobar, ¿no? Entonces me meto ahí, pincho y ya alivio, digo, ah, ¿qué era esto? Claro, pero las fake news, por ejemplo, se basan en esto. Entonces, una fake news se comparte 6 veces más rápido que un artículo basado en realidad. Pero Pues claro, te voy a decir otra cosa. Muchísima gente no pincha. Se queda con el titular y el titular, esa es la verdad. Y sobre absoluta. esa verdad hacen lo que sea porque esa es la verdad. Y además lo estamos viendo ahora. No es lo estamos viendo ahora, por ejemplo. Mm, Vamos a ver, yo, de una manera psicológica, mm, ¿cómo se puede explicar los negacionistas del COVID? O sea, de una manera, sin lo que, vamos a ver, sin entrar en polémica, no quiero, pero, o sea, me resulta súper curioso cómo puede ser que con mm. miles de contagios al día, fallecidos, tal, esto, ¿cómo puede, dime, de una manera mental, porque hay gente que todavía no lo cree? Primero, cuando tú eres negacionista, eh, al contrario que la ciencia, tú haces de esa forma de pensar o sí, esa forma de ser o como algo interno a ti. Es parte de tu identidad. ¿Qué pasa? Que tú desprenderte de esa identidad supone que te desprendes de mucha gente que piensa como tú,
porque te van a rechazar. De repente estás sociabilizado en un grupo en el cual eso funciona, esa idea funciona. ¿Qué ocurre? Que además tú empiezas a sesgar la información que lees y solamente lees información que tiene que ver con eso. Pero es que además también la red social de turno sabe qué información mostrar para que tú pinches más. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a acumular fake news, ¿no? Empiezas, y además bajo titulares sospechosos, ¿no? Pues los médicos de no sé qué, es decir, utilizan como lenguaje científico para trasladar ideas que no son científicas, ¿no? Pues se llaman pseudociencias. Y es muy peligroso, porque si tú no tienes formación científica y tú lees el estudio que te están contando, tú te lo crees. Ahora, si sabes algo de metodología, dices, mira, o sea, esto es para quemarlo, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, me acuerdo cuando cayó la nevada, ¿no? Que había gente que decía que no era nieve, que era plástico. Sí. Vi vídeos de quemando la bola, o sea, y decía, bueno, eso- Volvemos a lo mismo. En lugar de estar viviendo en la realidad, estamos viviendo en Matrix, en, en, pero- a través del teléfono. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desgraciadamente, pues esto puede condicionar la elección de sistemas políticos, y lo estamos viendo, como hay una polarización, es decir, yo qué sé, que han asaltado el el Capitolio. Congreso, ¿no? En Estados Unidos. Es muy salvaje este tipo de cosas. O sea, el país democrático y supuestamente el más libre del mundo, ¿no? Y de repente asalta el Capitolio. Madre mía, cómo están Y las esto, cabezas, ¿no? ¿tú crees que sin redes sociales no hubiera pasado? Lo del Capitolio, por ejemplo. ¿Tú crees que no Ah, hubiera el... no, porque al final tú no puedes congregar a tanta gente tan polarizada, ¿no? Es decir, pues antes, yo qué sé, para trasladar una noticia de una victoria en una guerra mandaban a una persona a caballo, ¿no? Y tardaba 15 días, ¿no? 15 o 2 meses. Entonces, claro, ahora mismo un discurso que da un magnate político, quien sea, en una hora lo puede haber visto todo el mundo. Una hora o en directo incluso, ¿eh? Sí, sí. Entonces, Pero puedes entonces, mover a millones de personas en un segundo. pero es que el hackeo que dices es que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero Claro, mucho claro. más allá. O sea, es que es lo que dices. O sea, miramos solamente lo que nos interesa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué también hacemos esto? ¿Por qué una crítica constructiva o cuando leemos algo que no va con nuestro pensamiento nos ofende de tal manera? O sea, lo rechazamos de una manera brutal. Esto por... Porque probablemente tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es para nuestra identidad, nos están diciendo, ¿no? El pensamiento político, las creencias políticas no son algo racional. Es decir, es como el equipo de fútbol. Es decir, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Ya. Pues hay que compararlos, hacer un análisis de los pases que dan, estadístico, yo qué sé, ¿no? Al final, si tú eres del Madrid, el mejor es Cristiano, y si eres del Barça, el mejor es Messi, ¿no? Y nadie del Madrid reconocía que Messi era el mejor hasta que no se ha ido Cristiano del Madrid. Ya. Y en fútbol probablemente no tiene ninguna importancia, porque está bien, la gente no se mata, normalmente no se mata por fútbol, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el pensamiento político obedece a las mismas normas, son creencias como muy radicales, no basadas es decir, nadie se lee todos los, para empezar son mentiras, ¿no? Todos los programas Sí, sí, sí. políticos. Y nadie se los lee y dice, a ver, ¿qué es lo mejor que nos viene a todos? Nadie. Es decir, simplemente compras el argumento fácil, ¿no? Ya, que, por supuesto el gabinete de prensa ha pensado cómo te lo tiene que decir, cómo tiene que ir dirigido para que tú lo entiendas, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Y es una conversación de besugos todo el rato. O sea, nadie aporta nada, sino simplemente es mi posición y el otro la mía. Entonces, como es parte de nuestra identidad, rechazamos absolutamente todo lo que no tenga que ver con esto. Y es que además el tener en cuenta una crítica y hacer un razonamiento reflexivo consume más glucosa en el cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro, los seres humanos, tendemos a no consumir glucosa. Entonces, esto es como decir, ¿te apetece hacer una ecuación? Pues mira, no. De hecho, hay un Ya. estudio que se medía las decisiones que tomaban jueces en función de la glucosa que tenían en sangre. Entonces, conforme se iba acercando la hora de la comida y tenían menos glucosa en sangre, aplazaban más sentencias que por la mañana, por ejemplo, o después de comer.
claro, esto son cosas absolutamente inconscientes que no controlamos, ¿no? Entonces, Es, es increíble, o sea, es que o sea, al final muchas más de las decisiones que tomamos o acciones que hacemos son son químicas. O casi sea, son todas. porque nos falta Casi todas. glucosa, porque sentimos estímulo, porque... Es decir, lo que decide en el cerebro es la emoción, generalmente. Y luego, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, me justifico esa elección. Por ejemplo, me compré una camiseta. ¿Por qué? Porque la necesitaba. Una leche la necesitabas. Tienes 7, ¿sabes? Es decir, Ya, te la has comprado porque representa algo que te gusta, porque se la has visto a Brad Pitt puesta, o vete tú a saber por qué, pero te ha generado dopamina en el cerebro y has dicho, ostras, yo con esta camiseta molo. Eso lo ha hecho tu cerebro sin que tú lo sepas. Y luego ya cuando llegas a casa y te ha costado 30 euros, dices, es que la necesitaba. ¿Qué vas a necesitar? ¿Sabes? O con una marca, que tiene aquí en el pecho una marca, ¿no? sí, sí. Simplemente es Y eso. todo eso, si hiciéramos, como has comentado al principio, desde primaria, un poco de ayuda psicológica a lo que a la gente cuando se está empezando su mente a formar y todo eso, esto podría llegar a cambiar. Podríamos Es que llegar a entender estas cosas para... la única manera de estar prevenido, ¿no? Contra esto es saber que es algo inconsciente y que nos compete a todos. Es decir, al final, el que ponga 9,99 en el supermercado tiene un porqué psicológico, ¿no? Y hay un premio Nobel detrás, que se haya un premio Nobel por poner 9,99. Ya. Entonces, saberlo, simplemente. O sea, cuánto de racionales somos? En verdad, porque aquí somos muy racionales todos, pero por lo visto no somos tantos. Nada, somos el animal más emocional del mundo, pero racional, realmente no lo somos. Es decir, hemos necesitado de crear el método científico, ¿no? Es decir, 150.000 años después, ¿no? De que aparezca el ser humano, para realmente ser racionales de verdad. Y aún así, los sesgos que tenemos nos llevan a no creernos, ¿no? Lo que salen los resultados. Que la ciencia al final es objetiva con sus fallos metodológicos, lo que queramos. Pero hemos necesitado un método externo a nosotros para no caer en esos sesgos, ¿no? Ah, Entonces, claro. totalmente. Y vamos a cambiar un poco, ya para terminar, me gustaría tocar un poquito el tema COVID, lo que es a nivel emocional. Hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, que su vida no puede llevar una vida normal. Es imposible, porque tiene miedo de que se contagie a él y luego contagiar a un familiar por infinidad de motivos. Esto, ¿cómo lo podemos llevar? Digamos, ¿cómo le podemos ayudar a estas personas? Claro, es que es muy complicado el tema COVID. Primero está el miedo al contagio, miedo a contagiarse, miedo a contagiar a los demás, que es un miedo adaptativo, ¿no? Entonces, está bien tener ese miedo porque nos hace tener precauciones. ¿Qué ocurre? Que al final es un enemigo invisible, ¿no? Entonces, si tú en mitad de la selva veías el león venir, y si no le veías no pasaba nada porque te mataba de un bocado, ¿vale? Entonces, claro, el COVID no sabes dónde está. ¿Qué ocurre? Que también hay una sobreexposición de los medios, ¿no? Que está bien, ¿no? Que tengamos un nivel de alerta alto para tomar las medidas necesarias, pero claro, esto tiene un coste, que es muchas veces, pues, coste en salud mental de muchas personas, ¿no? Que están renunciando, o que estamos renunciando todos, ¿no? A necesidades psicológicas básicas, como es el relacionarnos, ¿no? Por esto. Entonces, es muy complicado porque, claro, cuando ganas en una cosa pierdes en otra. ¿Dónde está la línea? Pues no lo sé, probablemente sea un equilibrio que no sé decir cuál es, ¿no? Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el confinamiento, con el aislarse, tiene efectos psicológicos, obviamente, ¿no? Es decir, el ser humano está preparado para ser sociable, para estar entre iguales y para estar fuera todo el día. Entonces, cuando estábamos en la cueva metidos solos, normalmente el cuerpo empezaba a mover ahí emociones para bajar nuestro nivel de actividad y ponernos tristes. Pero claro, la clave es encontrar ese equilibrio entre protegernos bien para no tener COVID, ¿no? Que por supuesto, obviamente esto no quiere decir lo que estoy diciendo, que tengamos que dejarnos de proteger ni nada. Pero claro, es un equilibrio muy complicado que yo creo que se está intentando encontrar de una forma casi improvisada, ¿no? Y que es normal, porque es que no hemos estado en una situación como esta, por lo menos nuestra generación. Entonces, pues bueno, es muy complicado.
realmente. Al final, gestión emocional, ¿no? Dominar ciertos procesos, ¿no? de gestión emocional para intentar encontrar también nosotros ese equilibrio. Ya. Claro, porque, por ejemplo, cuando muere un familiar o un amigo, no se puede ahora despedir la gente de la manera que siempre lo hemos hecho. Ya no, Claro. ese tipo de entierros ahora mismo está prohibido. Para 10 personas creo que son, o 12 como mucho, según el sitio donde estén. Claro, pero tú ahora, ¿cómo? O sea, nuestra manera en la que siempre, desde hace ya cientos, miles de años, nos hemos estado despidiendo de un ser querido, ha sido haciendo y estando presente en ese ritual de despedida. Ahora, ¿cómo podemos gestionar eso desde casa? Pues complicado, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es volver a no estar en estado natural, como si dijésemos, como el ser humano ha realizado esto durante un montón de años, ¿no? Entonces, inevitablemente, el asumir, ¿no? la pérdida de un familiar sin hacer ese ritual de duelo, ese proceso, seguramente nos lleve a tener más duelos complicados, más duelos patológicos, ¿no? Bueno, se está hablando, ¿no? de que la fatiga pandémica, de la siguiente ola va a ser de salud mental, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces es una auténtica desgracia para las personas que nos han podido despedir, porque no han podido, que de repente su familiar estaba bien, ¿no? Hacía 10 días, y de repente les han comunicado que no. El shock psicológico es brutal. Es decir, y hay gente que se ha despedido con una pantalla y hay gente que ni siquiera, ¿no? ha tenido la oportunidad. Entonces, caer en procesos de negación, que es una manera, ¿no? que tiene el cuerpo de defenderse de esto, pero que a largo plazo al final nos puede meter en un patológico. Pues que es casi inevitable, ¿no? Entonces, pues pedir ayuda. Ahí pedir ayuda para intentar gestionar el duelo de la mejor manera posible. Y como comentas, eh, yéndonos a lo que es largo plazo, cuando todo esto acabe, o empezamos, o ya podamos empezar a llevar una vida medio normal, habrá muchísima gente que le dé miedo a hacer esa vida medio normal. Porque va a estar ahí ese miedo ahí metido. Esto también, igual, ¿no? O sea, debería de no pensárselo y acudir a un experto de inmediato, ¿no? Pero es que creo que eso se Sí. podría solucionar de una manera relativamente fácil y quizás no estamos, por miedo ese que hablamos al principio también, de no querer acudir a un psicólogo. Probablemente. Pero mi predicción es que cuando todo esto acabe, enseguida nos vamos a adaptar otra vez a la vida, ¿eh? Es decir, igual que ahora mismo vemos una serie y de repente estamos nerviosos porque nadie lleva mascarilla, ¿no? O Sí, porque se están tocando. Hace un año, hace menos que llevamos mascarilla, ¿eh? Hace 6 meses realmente, sí, un sí. poco más. Entonces nos hemos acostumbrado a llevar mascarilla, a tener distancia de seguridad y incluso a que se nos dispare la ansiedad cuando entramos en un sitio cerrado, ¿no? Con más de, yo qué sé, un restaurante o algo de esto. Estamos ahí inquietos. Seguramente cuando hayan pasado 6 meses, ¿no? Desde que se declare el fin de la pandemia, vamos a estar bien la mayoría de nosotros. Es verdad que habrá gente que lo ha pasado muy mal y, por supuesto, el acudir, ¿no? a un profesional de la salud mental, pues al final va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque ahí se pueden cronificar en muchos casos, ¿no? Muchos problemas. Pero Ah, bueno, el gran vasto de población, vamos, somos muy resilientes. El ser humano se acostumbra a casi todo. sí, está para adaptarse, ¿no? Eso A lo es. que es los cambios. Y bueno, para acabar, me gustaría que desde el nivel, desde tu conocimiento, evidentemente, ¿no? Como psicólogo y demás, porque claro, la felicidad, que hemos estado hablando tanto de ella todo el rato y todo, ¿cuáles serían las claves, si se puede decir, si es que existe eso, de las claves? ¿Cómo serían las claves para llevar una vida mentalmente, porque ya, una vida mentalmente feliz? La felicidad depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, así como grandes cosas que nos pueden ayudar a hacer feliz. Primero, aprender a gestionarnos, ¿vale? Eso es fundamental. Segundo, el contar con un grupo de referencia, ¿vale? Es decir, tener amigos, tener familia, ¿vale? Eso es fundamental. El estar activos físicamente nos ayuda muchísimo.
que también tiene que ver con la gestión emocional, pero probablemente el aprender a vivir el momento presente, el hacer mindfulness, eso nos puede ayudar muchísimo para evitar compararnos, para darnos cuenta realmente de lo que nos está ocurriendo y saber gestionar. El estar en contacto con la naturaleza de vez en cuando, por ejemplo, ayuda muchísimo. Este tipo de cosas que son mucho más sencillas que todo lo que nos están vendiendo, de tener un coche más grande o el último perfume de no sé quién. Es decir, es que es mucho más fácil, realmente. Es decir, los estudios que se han hecho a largo plazo encuentran que la única variable que explica la felicidad o el bienestar de una persona es la calidad del apoyo social que tiene. Entonces, menos Instagram y más socializar, como si dijéramos, de verdad, Ya. cuando se puede. Pues muy bien, Jesús. Que lo dicho de nuevo lo que dije al principio. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que hemos aprendido muchísimo pues con tus palabras, ¿no? Y escuchándote. Creo que hacía falta también este tipo de mensajes hace falta más que nunca. Y eso, pues yo animo a todo el mundo que lo esté pasando mal, que ahora mismo hay muchísima gente que lo está pasando mal, a que no se encierre, que estáis los expertos ahí, estáis los que sabéis, y que se animen a lo que es pedir ayuda, porque su vida posiblemente mejore exponencialmente. Que tenga un poco de paciencia, ¿verdad? Porque también muchas veces creemos, nos pasa muchas veces esto cuando vamos a un psicólogo, que nos creemos que va a hacer de inmediato. Y no es así, ¿no? Tienes que tener No, no, paciencia. no. Uy. Pero bueno, se consiguen resultados. Obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? La necesidad de estimulación constante y la intolerancia a la incertidumbre que tenemos nos hace querer resultados ya. Es decir, si yo doy al botón y Amazon me trae el pedido en una hora, el psicólogo también. Claro, No. Necesitamos entrenar determinados procesos cerebrales, pero que bueno, que todos los problemas de estado de ánimo y de ansiedad tienen muy buen sí. pronóstico, realmente. O sea, Por eso digo, o sea, que se animen porque ahora estamos encerrados en una tormenta que en un poco se despeja, ¿no? Y sale ese sol que no somos capaces de ver con un poco de ayuda. Pues lo dicho, Jesús, que pronto haremos algo más juntos. Espero tenerte aquí de nuevo y podamos hablar a ver, sí. de más cositas intrigantes de lo que es la mente. Que muchas gracias y un fuerte abrazo. Un placer haber estado aquí contigo y un abrazo de vuelta. Un abrazo. No sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí sí. Y desde que me ocurrió, dije, hasta aquí. El tiempo que dedico al teléfono móvil es muchísimo menos del que dedicaba antes. Me explico. Evidentemente, yo ahora mismo, debido al programa que llevo, tengo que tener las redes sociales más activas. Twitter, publico ahí también noticias y demás. Y tengo que estar con el teléfono en ese sentido más del que estaba antes. Pero me refiero a mirar por mirar. Me refiero a mirar Instagram, mirar Twitter, mirar el teléfono, mirarlo. Muchas veces lo desbloqueaba para ver si había algo. Y eso lo podía hacer bastante continuo, ¿eh? Y ya que lo tenía desbloqueado, pues hago un vistazo. Y miraba un poquito por encima las redes sociales. Y me di cuenta cuando viendo una película, o jugando a la Play, o cocinando, o haciendo cualquier otra cosa, que me daba cuenta que no era capaz de estar X tiempo sin mirarlo. O sea, en el momento que había un parón en el juego, le echaba un vistazo al teléfono. Viendo la serie o la película, si había una escena que por lo que fuera me pareciera más floja o no, cogía y echaba un vistazo al teléfono. Que haciendo de comer, había un momento en el que cogía y echaba un vistazo al teléfono. Y yo dije un día, ¿esto qué es? ¿Por qué tengo que hacer esto cada 15, 20 minutos? Tengo que ver, desbloquear el teléfono y ver si tengo algo y echarle un vistazo a las redes sociales. Dije, hasta aquí. Y desde entonces, cuando estoy viendo la tele, cuando estoy jugando, cuando estoy cocinando, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy
procuro darme cuenta de lo que estoy haciendo y coger menos el teléfono. Disfrutar más el momento que estoy viviendo. Y al fin y al cabo me doy cuenta de que hay muchas cosas, muchos detalles que no veía. Y no los veía porque esos pequeños detalles me los perdía viendo el teléfono. Y oye, esos detalles son bonitos. Esos detalles son parte de lo que estás haciendo en ese momento. Esos detalles son parte de lo que estás viendo, de lo que estás compartiendo. Y otra cosa que no me gusta, y esto tengo que reconocer que me cuesta mucho llevarlo a cabo, es llevarme el móvil cuando voy a dormir. Cuando voy a dormir estoy en ello y lo voy a conseguir. Y es que el teléfono móvil no esté cerca mío. Lo dejo aparte y ya está. Esto de no podemos tenerlo como excusa por el despertador. O sea, de toda la vida de Dios, desde muchísimo antes de los teléfonos, existía una cosa llamada despertador. Leche, que vale muy poco. Que no. O, ¿quién no tiene uno en su casa? El despertador en el teléfono móvil no. El despertador en el despertador. Y eso tiene que ser lo que pongamos la alarma. No podemos seguir con excusas para tenerlo cerca. Entonces, no sé si este programa de hoy, lo que Jesús no ha dicho, a alguno le ha hecho darse cuenta de cosas que no se ha dado cuenta. O ya todos lo sabíais y ya está. Pero que lo diga un experto, que lo diga alguien que se dedica a esto, no es lo mismo a que lo diga cualquier otra persona. No es lo mismo a leerlo, no es lo mismo a intuirlo, no es lo mismo. Cuando dice un experto, cuando dice una persona que su vida va en torno a esto, y aquí es un experto sobre la mente, sobre nuestra psicología, y nos da detalles, nos da cosas que dices, es que está eso para controlarnos, es que está eso para eso, es que hay mentes que se dedican a ver cómo puede ser esto perfecto para atraernos a nosotros y tenernos ahí enganchados. Entonces, sí, está muy bien como entretenimiento, yo lo digo siempre, lo defiendo, no estoy en contra de la tecnología, de las redes sociales. Sería un hipócrita si estuviera en contra de estas cosas cuando tengo un canal de YouTube y cuando tengo un canal de Twitter, cuando tengo Instagram, cuando tengo Facebook y todo ese tema. Y cuando además mi contenido lo, lo doy a conocer gracias a estos temas, ¿no? Lo doy a conocer gracias a YouTube y lo doy a conocer gracias al resto de redes sociales. Entonces sería un hipócrita si estuviera diciendo que esto es malo. No, no lo considero que sea malo. Pero es como todo. Si abusamos, sí se convierte en algo malo. Tú puedes comer todos los días la comida más sana del mundo, que si no le metes a ese alimento que tu cuerpo está ingiriendo otro tipo de proteínas, otro tipo de hidratos, otro tipo de vitaminas, otro tipo de... Es insuficiente. Pues esto es igual. Tú puedes, tú puedes ser bueno según cómo se use y según el tiempo que le dediquemos. Y nada más. Estos son mis pensamientos sobre este tema y quería compartirlo con vosotros después de haber escuchado a Jesús. Daros un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en 7 días.